Una guerra oculta que cambiará el destino de España y del mundo para siempre. Hola, me llamo Miguel, tengo 32 años, y nunca imaginé que algo así me pasaría a mí. Crecí en un pequeño pueblo llamado Olmedo, en Castilla y León, donde la vida transcurría tranquila, entre la rutina del campo y las tradiciones de siempre. Sin embargo, lo que voy a contarles no es un cuento ni una profecía olvidada, es una advertencia urgente que escuché en palabras que me llegaron como un eco directo de Jesús. Lo que me contó y enseñó no es sobre un conflicto cualquiera, sino sobre una guerra que no solo se libra en la tierra, sino también en el cielo, en el alma de cada persona. Una guerra que llegará justo cuando Él llame a sus hijos a su lado en lo que llaman el rapto, el momento en que los fieles serán arrebatados antes de que el caos total estalle. Sé que suena increíble, pero la realidad que vivimos hoy, con países que se levantan y caen, alianzas que se rompen y una violencia que parece extenderse por cada rincón, es solo la punta del iceberg. Jesús me enseñó que estos eventos son señales, indicios de una batalla espiritual invisible a los ojos humanos, pero que golpea con fuerza nuestra realidad. Este no es un conflicto de ejércitos enfrentados por territorios o poder, sino una lucha entre la luz de Cristo y las tinieblas que buscan engullir el mundo. Él me pidió que estuviera alerta, que vigilara y orara, porque la hora llegará de repente y sacudirá los cimientos mismos de nuestra humanidad. Les hablo a quienes están dispuestos a mirar más allá del miedo, más allá de las noticias y las mentiras que el mundo intenta vendernos. Jesús describió alianzas, conflictos y eventos que hoy mismo están tomando forma ante nuestros ojos, y quiere que sus seguidores estemos despiertos, firmes en la fe y preparados para no ser sorprendidos. Por eso hoy quiero llevarlos conmigo en este camino, para que entendamos juntos la naturaleza de esta guerra, sus señales, el papel que juega España y el mundo, y cómo podemos prepararnos para mantenernos firmes en la fe cuando llegue el momento. Esta es una advertencia, sí, pero sobre todo es un mensaje de esperanza. Porque en medio de cada profecía y cada advertencia, Jesús promete protección y la gloriosa reunión con sus hijos. El tiempo para prepararnos es ahora. Las señales están por todas partes, y la llamada a vigilar y orar nunca ha sido más urgente. Vamos a adentrarnos en sus palabras para descubrir las verdades que Él quiere que conozcamos antes de que llegue el rapto. Nuestro corazón, nuestra fe y nuestro destino eterno dependen de ello. Lo que Jesús me reveló sobre esta guerra es mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. No se trata solo de soldados enfrentándose en un campo de batalla o de países discutiendo por fronteras. Esta guerra tiene dos dimensiones, una física, visible para todos, y otra espiritual, oculta pero mucho más poderosa y decisiva. Es una lucha que sacudirá los cimientos del mundo y tocará cada corazón humano. Recuerdo que, en una de esas noches en las que no podía dormir, sentí como si una voz interior me advirtiera sobre algo crucial: Miguel, debes comprender que esta batalla no es solo contra carne y hueso, sino contra fuerzas invisibles que buscan destruir todo lo que es bueno. Eso me llevó a buscar en la Biblia, y en Efesios 6, capítulo 12, encontré la explicación clara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto no es un símbolo ni una metáfora, es la realidad que se está desplegando ante nosotros. Quizás te preguntes cómo puede ser que una guerra tenga un lado espiritual y otro físico a la vez. Pero solo hay que mirar a nuestro alrededor para entenderlo. Cada desastre natural, cada acto de terrorismo, la inestabilidad política que vivimos en España y en toda Europa, e incluso la decadencia moral que parece avanzar sin control, son señales de esa lucha oculta. Jesús habló de naciones levantándose contra otras naciones, reinos enfrentándose, pero detrás de todo eso hay poderes de engaño y manipulación que no vemos con los ojos, pero que afectan nuestra vida diaria. Esta guerra hará que veamos guerras en tierras lejanas, crisis económicas que desmoronen lo que creíamos seguro, y líderes tomando decisiones que no tienen sentido humano. Pero nada de esto sucede al azar. Jesús no está sorprendido por lo que ocurre, Él está moviendo las piezas con un propósito divino. Y para quienes seguimos sus enseñanzas, esto no debe ser motivo de miedo sino de esperanza. Porque en medio de esta tormenta, Jesús nos ha dado un escudo espiritual, una armadura para resistir.
Nos ha prometido protección y nos ha advertido sobre falsos profetas que intentarán engañarnos, ofreciendo falsas promesas de paz cuando la tormenta se acerca. Nos pidió que estemos vigilantes, orando sin cesar, para no caer en las trampas del enemigo. Esta guerra es tanto una batalla por territorios como una guerra por los corazones de las personas. Los creyentes enfrentarán pruebas durísimas, persecuciones, y la presión para abandonar la fe será enorme. Pero incluso en medio de la oscuridad, hay luz. Jesús está con nosotros, y quienes se mantengan firmes serán fortalecidos. Lo que me impacta profundamente es saber que esta guerra no es solo un desastre o una crisis pasajera, sino un proceso de purificación y separación. Es la prueba que distinguirá a los fieles de los que dudan, a los que confían en Jesús de los que buscan seguridad en el mundo. Este conflicto es el preludio del rapto, un llamado a estar preparados porque la hora llegará sin aviso. Por eso, aunque el mundo tiemble, aunque los gobiernos caigan y las naciones se desmoronen, quienes pertenecemos a Jesús podemos estar seguros. Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Esta batalla, tan temible para muchos, es en realidad para nosotros un tiempo de esperanza y de preparación espiritual. Lo que me queda claro ahora es que no podemos confiar solo en lo que vemos o en lo que los medios nos cuentan. Nuestra fe debe ser nuestro faro en medio de la oscuridad. Debemos estar firmes, armados con la verdad, con la oración y con la certeza de que Jesús está al control de todo, preparando el camino para la reunión con sus hijos. El tiempo se acorta, y la llamada a estar alerta es más urgente que nunca. Desde pequeño, aprendí a valorar la historia y la geografía de mi país, España, pero nunca imaginé que un lugar tan pequeño y aparentemente tranquilo como Jerusalén tendría un papel tan crucial en un conflicto tan grande y espiritual. Jesús me mostró que lo que sucede en esa ciudad, en la tierra de Israel, no es simplemente una cuestión política o militar, sino el epicentro de profecías que están por cumplirse y que marcarán el destino del mundo entero. Las Escrituras hablan claramente de una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos días, una alianza inesperada y poderosa que pondrá en jaque la paz y la estabilidad de toda la región. Jesús me explicó que esta tensión creciente en Jerusalén y sus alrededores no es casualidad, es la señal de que la cuenta atrás para el rapto y para la guerra definitiva ha comenzado. Recuerdo que, al escuchar esto, sentí una mezcla de miedo y asombro. En las noticias veíamos cómo países de Oriente Medio, junto a potencias lejanas, se movían estratégicamente, formando alianzas inestables y cambiantes. En España, incluso en mi propio pueblo de Olmedo, la gente comentaba sobre la creciente inestabilidad global, pero pocos entendían que todo esto era parte de un plan mucho mayor, un plan divino que Jesús me pidió compartir. Lo más sorprendente es que esta guerra no solo tendrá consecuencias terrenales, sino que refleja un choque espiritual entre la promesa de Dios y las fuerzas que quieren destruirla. Israel es una prueba viviente del poder y la soberanía divina. Por mucho que las naciones se levanten contra ella, nada podrá detener el cumplimiento de las profecías. Jesús me aseguró que, aunque el mundo parezca sumirse en el caos, la protección de Dios sobre su pueblo es real y firme. Esta guerra en Jerusalén será el detonante que desencadenará la gran batalla que Jesús describió. Pero no es solo un conflicto territorial, es un desafío directo al pacto que Dios hizo con su pueblo, un intento de romper esa relación sagrada. Sin embargo, la Biblia garantiza que Jerusalén no será conquistada, que Dios mismo intervendrá para protegerla, y que esta defensa divina será un signo para todos los creyentes de que la hora está cerca. Me impactó profundamente saber que, mientras en España vivimos nuestra vida cotidiana, en un rincón del mundo se está librando una batalla mucho más grande de lo que podemos imaginar. Esta guerra es una llamada a estar atentos, a no dejarnos engañar por la aparente calma o las explicaciones humanas, sino a entender que cada movimiento de las naciones es parte de un guión divino que se está escribiendo en tiempo real. Jesús también me mostró que, en este contexto, surgirán nuevas alianzas que sorprenderán a todos, países que antes parecían irrelevantes tomarán protagonismo, y líderes actuarán de formas que desafían toda lógica humana. Todo esto es para cumplir con las profecías, para preparar el escenario para su regreso. Para los creyentes en España y en todo el mundo, el papel de Israel es un recordatorio constante de que Dios está en control, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar.
Nos invita a confiar, a mantener nuestra fe firme y a prepararnos para el momento en que Él nos llame a su lado. Este conocimiento no debe paralizarnos por el miedo, sino impulsarnos a vivir con esperanza y valentía. Porque si Dios protege a Jerusalén, también protegerá a quienes confían en Él. En medio del ruido y la confusión, esta verdad es un ancla para mi alma y espero que también lo sea para la tuya. Así que, mientras las naciones giran y la tensión crece, recordemos que hay un plan mayor, un propósito divino que se está cumpliendo. Y en esa certeza, encontramos la fuerza para mantenernos firmes, vigilantes y listos para el día en que Jesús vendrá a buscar a los suyos. Esta guerra que Jesús me describió no es solo cuestión de mapas o políticos enfrentados, es un combate ancestral entre el bien y el mal, una lucha cósmica que afecta a cada uno de nosotros, aunque no siempre lo percibamos. En mi vida diaria en Valladolid, entre el bullicio y la rutina, parecía lejano pensar en una batalla espiritual tan intensa, pero Jesús me hizo entender que es real y que está más cerca de lo que imaginamos. Me explicó que esta lucha no solo se libra con armas o ejércitos, sino en los corazones, en las decisiones, en la fe de cada persona. El enemigo, esa oscuridad que quiere apagar la luz, intensificará sus ataques, buscando sembrar confusión, miedo y división. Recordé entonces cómo en nuestro pueblo, incluso en la iglesia local, comenzaban a sentirse tensiones, desconfianzas, y cómo la moral y los valores parecían desmoronarse poco a poco. Jesús me advirtió que la persecución aumentaría, no solo en países lejanos, sino también aquí, en España, donde muchos creyentes serán señalados y probados. La presión para renunciar a la fe será fuerte, y el enemigo no descansará en su intento por desanimar y apartar a los fieles de su camino. Pero también me recordó que no estamos solos en esta batalla, Él prometió su protección y su espíritu para guiarnos y fortalecernos. Lo que más me impactó es que esta guerra es profundamente personal. Cada uno de nosotros enfrentará momentos en los que la duda, el miedo y la tentación parecerán abrumadores. Pero en esos instantes, la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Jesús serán nuestro escudo y nuestra fortaleza. No es una guerra que se gane con fuerza humana, sino con fe y perseverancia. Me hizo pensar en las amistades y familiares que conozco, en cómo la tensión y la incertidumbre están poniendo a prueba relaciones que consideraba firmes. La división que el enemigo busca no es solo entre naciones, sino en hogares y comunidades. La confianza se rompe, el resentimiento crece, y la unidad parece desvanecerse. Es un recordatorio doloroso de que esta batalla toca cada aspecto de nuestra vida. Pero en medio de esta oscuridad, Jesús me dio una esperanza firme, la victoria ya está asegurada para quienes confían en Él. Nos dio autoridad sobre las tinieblas, nos prometió que nuestras oraciones serán poderosas y que su Espíritu nos guiará en todo momento. La batalla puede ser feroz, pero el que está con Jesús no teme. Comprendí que esta guerra también revelará la verdadera profundidad de nuestro compromiso. Será un tiempo para decidir si aferrarnos al mundo o a Cristo, para elegir entre el miedo y la confianza, entre la comodidad y la fidelidad. Jesús quiere que estemos despiertos, alertas, y que respondamos con valentía, sabiendo que la recompensa eterna nos espera. Me quedó claro que esta guerra no es solo un problema externo, sino un reflejo del estado de nuestro propio corazón. Por eso, la preparación espiritual es fundamental, orar sin cesar, vivir en obediencia y mantener nuestra mirada fija en Jesús. Él es la luz que no puede ser vencida, la esperanza que nunca falla. Para quienes vivimos en España, esta batalla puede parecer distante o abstracta, pero Jesús me insistió en que cada uno de nosotros será tocado por ella. La elección está en nuestras manos, rendirnos al miedo o levantarnos en fe. La guerra es real, sí, pero la promesa de Jesús es aún más poderosa. Así que hoy, mientras camino por las calles de Valladolid, veo a mi alrededor rostros preocupados, pero también veo la oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. Porque, aunque la batalla sea dura, la victoria es cierta para quienes permanecen firmes en Jesús, nuestro Salvador y Rey. Después de comprender la magnitud de esta guerra, su dimensión espiritual, el papel crucial de Israel y la batalla entre el bien y el mal, me di cuenta de que solo entender todo esto no basta. Jesús me hizo ver que la preparación para el rapto, ese momento en que Él nos llamará a su lado, es algo urgente y necesario, no es un simple concepto para reflexionar,
sino un llamado a la acción que afecta cada aspecto de nuestra vida. En mi día a día en Salamanca, rodeado de libros, amigos y la vida universitaria, parecía fácil distraerse con las ocupaciones, los placeres y las preocupaciones mundanas. Pero Jesús me advirtió que la preparación auténtica no se basa en el miedo o en la prisa, sino en un corazón firme, arraigado en la fe, la oración y la obediencia. La guerra que se acerca no es para temer, sino para despertar y fortalecer nuestra relación con Él. La fe, me dijo, es la piedra angular de esta preparación. No una fe pasiva ni superficial, sino una fe viva, activa, que se manifiesta en la confianza plena en sus promesas cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En Salamanca, vi cómo muchos buscan seguridad en el dinero, en la política o en las comodidades, pero Jesús me enseñó que la verdadera seguridad solo se encuentra en Él, en su palabra y en su presencia. La oración es nuestra conexión directa con Dios, el canal por donde fluye su poder para sostenernos y guiarnos. Jesús insistió en que en estos tiempos de caos y engaño, orar no es una opción, sino una necesidad vital. A través de la oración, podemos discernir la verdad, resistir la tentación y mantenernos firmes ante las pruebas que vendrán. Pero no basta solo con creer y orar, la obediencia es la señal clara de que estamos preparados. Vivir conforme a la voluntad de Jesús, arrepentirnos de nuestros errores, amar a los demás y comprometernos con su palabra nos hace fuertes y nos protege contra las mentiras y las trampas del enemigo. Me recordó que la preparación no es solo personal, sino también comunitaria. En Salamanca, como en muchas otras ciudades de España, la indiferencia espiritual es común. Pero Jesús me llamó a ser un testigo valiente, a compartir esta verdad con quienes me rodean, para que no caigan en la ceguera del mundo. Cada palabra de aliento, cada acto de amor, cada oración por otros es parte de estar listos para el momento decisivo. Entendí también que la preparación implica resistencia y paciencia. La guerra que precede al rapto probará nuestra paciencia, pondrá a prueba nuestro compromiso y nos enfrentará a momentos difíciles que desafiarán nuestra fe. Pero Jesús prometió que quienes perseveren serán recompensados, que el sufrimiento no será en vano, y que la gloria que nos espera es eterna. Imaginé por un momento estar en medio del caos, con la incertidumbre y el miedo a mi alrededor, pero con la paz profunda de saber que Jesús viene a buscarme, a llevarme a un lugar seguro. Esa esperanza fue un bálsamo para mi alma y me dio fuerzas para seguir adelante. No podemos esperar a que el mundo se desmorone para prepararnos. El llamado es ahora, fortalecer la fe, intensificar la oración y vivir en obediencia constante. Porque la promesa del rapto es real, y Jesús vendrá por aquellos que estén listos, que hayan guardado su fe intacta y su corazón limpio. Este mensaje no es solo para mí, sino para todos los que aún dudan o se distraen. Jesús nos llama a despertar, a ser luz en medio de la oscuridad, a ser fieles testigos de su amor y su verdad. La hora es urgente, y el tiempo para prepararnos se agota. Así, con el corazón encendido y la mente alerta, sigo mi camino, decidido a vivir cada día en la esperanza segura del rapto, con la confianza de que Jesús me sostiene y me guía en medio de esta batalla espiritual y física que está por desatarse. Que este mensaje llegue a todos los rincones de España y más allá, para que juntos estemos listos cuando Él vuelva. Nunca imaginé que viviría para presenciar una tormenta tan intensa, ni que los acontecimientos escritos por Jesús tomarían forma tan rápido, tan cerca de nosotros. Tras haber comprendido la naturaleza de la guerra, sus señales y la preparación necesaria, no puedo evitar sentir un shock profundo al ver cómo todo se va desmoronando ante mis ojos, en mi ciudad, en España y en el mundo entero. Es devastador pensar que esta guerra, que parecía solo una profecía lejana, ya está tocando la vida de todos. Las noticias de conflictos inesperados, la inestabilidad económica que afecta a familias como la mía, y las divisiones incluso entre amigos y seres queridos, me hacen preguntarme cómo podríamos haberlo evitado. La realidad es que no hubo manera. Todo esto está sucediendo porque Jesús nos advirtió que así sería, para que estemos preparados, para que no nos tome por sorpresa. Me angustia pensar en todas esas personas que no escucharon la advertencia, que siguen confiando ciegamente en la seguridad del mundo, en la política o el dinero, y que se verán atrapadas en el caos sin una esperanza firme.
Pero también siento una responsabilidad enorme por aquellos que, como yo, hemos abierto los ojos y tenemos que mantenernos firmes, ser un faro en medio de la oscuridad. La guerra está aquí, y no es solo un enfrentamiento de ejércitos. Es una batalla que afecta el alma, la mente y el espíritu. Siento que todos los días el enemigo intenta sembrar más miedo, confusión y desesperanza, tratando de quebrar nuestra fe. A veces me sorprendo pensando en cómo reaccionaría si el peligro estuviera a mi puerta, si las amenazas fueran reales y cercanas, y cómo mantener la calma en medio de ese huracán. Además, recuerdo todas las palabras de Jesús sobre los falsos profetas, aquellos que prometen paz y soluciones pero solo llevan a la destrucción. Ya veo señales de ellos en las noticias, en discursos vacíos que buscan calmar a la gente sin ofrecer respuestas reales. Esto me hace reflexionar sobre la importancia de discernir, de no dejarse engañar por promesas falsas y de mantenernos firmes en la verdad de la palabra de Dios. También pienso en cómo podría haberse evitado algo así. ¿Cómo sería si más personas hubieran escuchado, orado y vivido en obediencia? ¿Si la fe y la esperanza hubieran sido más fuertes? No es fácil responder, porque el tiempo de la paciencia parece estar llegando a su fin, y la urgencia de estar preparados es ahora. En medio de esta tormenta, sin embargo, no pierdo la esperanza. Jesús prometió que no estaríamos solos, que su Espíritu nos guiaría y protegería. Eso es lo que me sostiene cada día, la certeza de que, aunque el mundo se caiga a pedazos, aquellos que confían en Él tienen un refugio seguro. Es un momento para reflexionar, para orar con más intensidad y para fortalecer la fe. La guerra no es solo un desastre externo, es un llamado a mirar dentro de nosotros mismos, a evaluar dónde estamos con Jesús y cómo responderemos cuando llegue el momento decisivo. Siento que esta experiencia me ha cambiado para siempre. Ya no puedo mirar el mundo con los mismos ojos. La realidad espiritual que antes parecía lejana, hoy es palpable y urgente. Y aunque la tormenta arrecia, sé que la victoria final es de Jesús y que, si permanecemos fieles, seremos levantados a su lado. Pero mientras tanto, la batalla continúa, la tensión crece, y la pregunta que me persigue es, ¿estamos realmente preparados para lo que viene? ¿Mantendremos nuestra fe firme cuando todo parezca perdido? Esa es la prueba que nos espera a todos, y solo el tiempo dirá quién resistirá hasta el final. Justo cuando pensaba que nada más podría sorprenderme, que ya había asimilado toda la gravedad de esta guerra y su significado espiritual, Jesús me reveló algo que cambió por completo mi perspectiva y que me dejó sin aliento. No solo estábamos ante un conflicto imparable, sino que detrás de todo esto, había un giro inesperado que nadie podía prever. Resulta que, en medio del caos y la desesperación que se avecinaba, surgiría una figura que muchos considerarían un salvador, alguien con poder y carisma para unir a las naciones y traer una aparente paz. En España y en toda Europa, la gente estaría ansiosa por un líder así, alguien que pareciera capaz de detener la guerra y devolver la estabilidad. Pero Jesús me advirtió que esta persona no sería lo que aparenta. Este líder, que muchos seguirían con fervor, sería en realidad una manifestación de la oscuridad, un falso Mesías que usaría engaños y promesas vacías para manipular a las masas. No solo eso, sino que sus acciones desencadenarían eventos aún más devastadores, llevando a la humanidad a un abismo mayor del que ya enfrentaba. Mientras escuchaba estas palabras, no podía creerlo. Era como si las piezas del rompecabezas que parecía tener encajado empezaran a moverse y formar una imagen completamente distinta, mucho más aterradora. Este falso líder influiría en gobiernos, religiones y sistemas económicos, creando una alianza que, lejos de traer paz, profundizaría la división y la destrucción. Lo más inquietante es que muchos caerían en su trampa, cegados por el deseo de soluciones rápidas y por la falsa esperanza que este personaje ofrecería. En las calles de Madrid, en los cafés, en las plazas, la gente hablaría de este gran pacificador, sin darse cuenta de que estaban siendo guiados hacia la oscuridad. Jesús me dijo que este acontecimiento sería un punto de inflexión en la guerra, un momento en que la batalla espiritual se intensificaría como nunca antes. La lucha entre la luz y la oscuridad no solo sería visible en conflictos bélicos, sino en la mente y el corazón de cada persona, donde el engaño y la fe estarían en constante combate.
Además, este líder manipularía incluso a aquellos que se creen espiritualmente fuertes, poniendo a prueba su discernimiento y su capacidad para mantener la fe en medio del engaño. Sería una prueba dura para todos los creyentes, un desafío para no perderse en la confusión y la desesperanza. Mientras meditaba sobre esto, sentí como una sombra se extendía sobre todo lo que conocía. El peligro no venía solo de fuera, sino también desde dentro, disfrazado de luz, prometiendo seguridad y solución, pero escondiendo un plan oscuro y devastador. Esta revelación me dejó con un nudo en la garganta y una urgencia renovada en el corazón. No bastaba con estar preparados para la guerra visible, también debíamos estar alerta ante la guerra invisible del engaño y la falsedad. La vigilancia espiritual debía ser más fuerte que nunca. Jesús insistió en que solo aquellos que permanezcan firmes en la verdad, que conozcan su palabra y que oren constantemente podrán resistir este ataque sutil y peligroso. La fe debía ser un escudo impenetrable, y el discernimiento, una espada afilada para no caer en la trampa del enemigo. Este giro inesperado en la historia que estamos viviendo es una llamada a no bajar la guardia, a mantenernos despiertos y a fortalecer nuestra relación con Jesús más allá de lo que jamás imaginamos. Porque la batalla apenas comienza, y lo que parecía un camino claro, ahora se vuelve un terreno lleno de trampas y sombras. Estar preparados no es solo cuestión de saber qué pasará afuera, sino de estar firmes por dentro, de tener el espíritu alerta para no dejarse engañar por la apariencia de luz que oculta la oscuridad más profunda. La guerra es real, el enemigo es astuto, y el tiempo para despertar es ahora. Lo que parecía una revelación aterradora se convirtió en una realidad aún más intensa y difícil de aceptar. El falso líder, ese personaje que prometía paz y estabilidad, comenzó a mostrarse ante el mundo con una fuerza y un poder que nadie hubiera imaginado. Pero lejos de traer esperanza, su influencia sembraba más confusión y división, y su verdadera naturaleza se hacía cada vez más evidente para quienes tenían ojos para ver. En las calles de Barcelona, en las plazas y en los hogares, la gente hablaba de sus discursos carismáticos, de sus promesas de un futuro mejor, y de cómo parecía capaz de unificar a las naciones. Pero tras esa fachada, se escondía un plan siniestro, una estrategia para consolidar un dominio absoluto, soplando sobre las brasas de la guerra para avivar el fuego del conflicto. Lo más cruel fue ver cómo muchos, incluso aquellos que se consideraban creyentes, caían en su red de engaños. Su habilidad para manipular las emociones y las esperanzas humanas era casi hipnótica. En las iglesias, en las reuniones, se escuchaban voces divididas, unos lo rechazaban, otros lo seguían ciegamente, y muchos se debatían entre la fe y la duda. Jesús me mostró que esta etapa de la guerra sería la más dura para el pueblo fiel. Las persecuciones se intensificarían, las pruebas serían más profundas, y la tentación de abandonar la fe crecería como nunca antes. El enemigo no solo atacaría con violencia externa, sino con estrategias sutiles que buscarían quebrantar el espíritu de los creyentes. A nivel político y social, el falso líder impondría medidas y alianzas que dividirían aún más a las naciones. En España, las discusiones políticas se volverían más acaloradas, las familias se enfrentarían por diferencias de opinión, y la comunidad cristiana sentiría la presión de mantenerse unida en medio de la tormenta. Pero Jesús también me recordó que esta oscuridad es pasajera, que la luz de su amor nunca se extinguirá. A pesar de la confusión y el dolor, los fieles que permanezcan firmes serán fortalecidos, y su testimonio será un faro para aquellos que aún dudan. La batalla espiritual alcanzaría su punto máximo, pero la victoria está asegurada para quienes confían en Él. Esta etapa del conflicto no es solo una prueba, sino una oportunidad para que cada uno de nosotros muestre la profundidad de su fe y la fortaleza de su compromiso. La guerra que parecía externa se convierte en una guerra interna, donde la lucha es por el alma de cada persona. Mientras tanto, el mundo observará con asombro y miedo cómo los eventos se precipitan, cómo las alianzas cambian y cómo la tensión global parece alcanzar un punto sin retorno. Pero para quienes miramos a Jesús, estos signos son señales de que su regreso está cerca, y que el rapto, ese momento de esperanza y liberación, está a la vuelta de la esquina. En medio de todo esto, mi corazón se llena de una mezcla de temor y esperanza.
temor por la intensidad de la batalla que enfrentamos, pero esperanza porque sé que Jesús es más fuerte que cualquier oscuridad, que su promesa es segura, y que su amor nos sostiene incluso en las horas más oscuras. Esta revelación me ha hecho entender que la guerra no se libra solo en el exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. La lucha contra el engaño, la desesperanza y la división es tan real como cualquier batalla física. Y solo con la armadura de la fe, la oración constante y la obediencia podemos salir victoriosos. La guerra avanza, las fuerzas se despliegan, y nosotros, aquí en España, en nuestras casas, en nuestras comunidades, debemos decidir a quién seguiremos y cómo enfrentaremos esta tormenta que está por estallar con toda su fuerza. Es el momento de prepararnos, de fortalecernos y de confiar en que Jesús nos guiará hasta el final. Nunca imaginé que esta guerra, que ya parecía el fin del mundo, alcanzaría un nivel tan extremo que pondría en jaque no solo a las naciones, sino a cada uno de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. La batalla se ha intensificado hasta límites que parecen sacados de una novela apocalíptica, pero que hoy, más que nunca, son nuestra realidad diaria aquí en España, en Europa y en el resto del mundo. Las calles de Madrid, Sevilla y Valencia se han llenado de miedo, incertidumbre y caos. Conflictos armados estallan con una violencia que parece no tener fin, mientras la economía se desploma y las instituciones que creíamos sólidas se tambalean peligrosamente. Pero lo más alarmante es la sensación de que esta guerra no solo se libra con armas, sino con engaños, mentiras y traiciones que desgarran familias, amistades y comunidades enteras. Jesús me hizo comprender que esta es la prueba máxima de nuestra fe, un momento en que todo lo que creíamos seguro se derrumba para revelar la verdad que llevamos en el corazón. La lucha espiritual alcanza su punto álgido, y el enemigo se muestra en todo su poderío, usando cada artimaña para sembrar división, miedo y desesperanza. Es como si el mundo entero estuviera al borde del abismo, y nosotros, los creyentes, fuésemos llamados a mantenernos firmes en un terreno que parece volverse cada vez más inestable. La batalla no es solo exterior, es una guerra interna que nos desafía a elegir, una y otra vez, aferrarnos a Jesús o caer en el miedo y la duda. Las palabras de Jesús resuenan con fuerza en mi corazón: no temas, porque yo he vencido al mundo. Esta promesa es un faro en medio de la tormenta, una luz que no puede ser apagada ni siquiera por la oscuridad más profunda. Pero para mantenernos en esa luz, debemos estar alerta, vigilantes, preparados para resistir hasta el final. En mi pueblo, en las conversaciones con amigos y familiares, la tensión es palpable. Algunos han perdido la fe, otros luchan por mantenerla, y unos pocos se aferran con todas sus fuerzas a la esperanza que Jesús nos ofrece. Es un momento de decisión, un punto de inflexión en nuestras vidas y en la historia misma. Pero incluso en medio de esta vorágine, siento que algo más grande se está gestando. La guerra, con toda su furia, es solo la antesala de un cambio trascendental, de un despertar espiritual que sacudirá los cimientos de la humanidad. Jesús nos ha preparado para esto, nos ha dado las herramientas para resistir, y nos promete que la victoria final es suya y de quienes confían en Él. Esta es la hora en que la fe se vuelve un escudo impenetrable, la oración una espada poderosa, y la esperanza una llama que nunca se apaga. La batalla alcanza su clímax, y con ella, la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos. El mundo puede desmoronarse a nuestro alrededor, pero aquellos que estén firmes en Jesús serán levantados más allá de esta guerra, más allá del dolor y la confusión, hacia una gloria eterna que ningún enemigo podrá tocar. Siento que estamos en el umbral de ese momento decisivo, y aunque la incertidumbre y el miedo quieran dominar, sé que la promesa de Jesús es más fuerte. La guerra es feroz, las pruebas son duras, pero la victoria es segura para los que perseveren. Esta es la realidad que vivimos, una historia que supera cualquier ficción, una batalla que desafía nuestra comprensión, pero que nos invita a confiar, a resistir y a esperar con el corazón firme en el amor y la promesa de nuestro Salvador. El aire está cargado de tensión, como si el mundo mismo contuviera el aliento ante lo que está por suceder. La guerra que Jesús me describió, con toda su intensidad y oscuridad, está llegando a su punto culminante, y aunque la batalla parece interminable, siento que la hora de la resolución se acerca con pasos firmes y decisivos.
Aquí, en mi tierra, en las calles de Córdoba y en cada rincón de España, el miedo y la incertidumbre conviven con una esperanza que no se puede apagar. Lo que antes parecía lejano ahora es nuestro presente. Cada día trae noticias de conflictos, traiciones y caos, pero también de milagros y señales que confirman que Jesús está cerca, que su promesa es real y que el rapto, ese momento glorioso en que los fieles serán arrebatados para estar con Él, está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, no todo está dicho ni decidido. La guerra ha revelado el verdadero corazón de muchos, ha separado a los que creen de los que dudan, a los que caminan con Jesús de los que se pierden en la oscuridad. Pero también ha abierto una puerta para el arrepentimiento, la renovación y la fe renovada. Mientras camino por las calles empedradas de Córdoba, siento una mezcla de emoción y temor. Sé que lo que viene será un cambio radical, un punto de inflexión que marcará la historia para siempre. Pero también sé que no todos estarán preparados, que muchos quedarán atrás, atrapados en la confusión y el engaño. Jesús me ha llamado a compartir este mensaje con valentía, a ser un faro en medio de la tormenta, a invitar a todos a despertar, a fortalecer su fe y a vivir con la mirada puesta en Él. Porque la batalla puede ser dura, pero la recompensa es eterna y gloriosa. No puedo contarles cómo terminará esta historia, porque la decisión está en cada uno de nosotros. Pero sé que la promesa de Jesús es un ancla firme, aquellos que estén listos serán arrebatados, elevados más allá de la guerra, más allá del sufrimiento, para vivir con Él para siempre. La pregunta que dejo en el aire, que retumba en mi alma y que quiero que resuene en la de ustedes es esta: ¿estás preparado para ese momento? ¿Has arraigado tu corazón en la fe, la oración y la obediencia? Porque el tiempo se agota, la guerra está en su clímax, y la llamada es urgente. Lo que he vivido y compartido es solo el comienzo de una historia que está escribiéndose ahora mismo, una historia de lucha, esperanza y redención. Y aunque no sé lo que sucederá en los próximos días, sé que Jesús viene, que vendrá por los suyos, y que su amor es más grande que cualquier oscuridad. Así que te invito a estar alerta, a vigilar y a orar. Fortalece tu fe, prepárate, porque el momento decisivo está cerca. La guerra puede sacudir el mundo, pero la victoria es de Jesús y de quienes confían en Él. La historia continúa, y el desenlace está por escribirse. ¿Serás parte de ella? ¿Estarás listo para levantarte con Él? El tiempo es ahora, la guerra es real, y la esperanza es eterna. Que Dios te guíe y te fortalezca en esta última etapa de la batalla.